que tiene de progreso el discurso de la ciencia, que es que un universal que aspira a lograr una uniformización de todos y en todo, especialmente en lo atinente al goce. Mientras más un sistema político que se dice humanista presiona en el sentido de la uniformidad, más una cierta disconformidad se hace presente de la manera más grotesca. Es que lo real del goce no acepta el yugo de la uniformización. Basta recordar lo que fue la llamada Revolución Cultural China. Por su parte, lo propio del Estado moderno democrático es que no está ligado a mito alguno. Se caracteriza por tener asiento en un discurso racional, transmisible, en donde esté instalado el libre juego de las ideas y de las instituciones. En todo caso, el psicoanálisis enseña que una estructura discursiva, vale decir, una estructura simbólica, como la que es propia del Estado democrático, siempre trae consigo secuelas de lo imaginario que ha tratado de disolver. El inconsciente, estructura simbólica por excelencia, viene a revelar que el mito que funda el régimen totalitario, al igual que el mito individual que presenta el neurótico, tiene por función no solo la gestación de una épica, sino la función de suturar la herida de origen que funda al régimen. Todo régimen totalitario necesita crearse una partida de nacimiento que le dé legitimidad, que le procure un origen, habitualmente heroico o de alcance trascendental. El mito fundacional comporta una forma de suplencia imaginaria que viene a desempeñar el papel de obturar la ilegitimidad de origen de toda dictadura. Es eso lo que Lacan llama el fantasma fundamental, que conlleva la misma misión en el sujeto: resolver la escisión, la tachadura que afecta al sujeto desde su origen, desde el momento de su nacimiento, por el hecho de insertarse en una cultura, por el hecho de sufrir los efectos de un lenguaje. No hay que creer, sin embargo, que la democracia está exenta, está limpia de imperfecciones, o que habría que aceptar tranquilamente el pretendido valor intrínseco de la función desmitificadora de la democracia. Creer en la acción disolvente del mito inherente al totalitarismo por el simple hecho de funcionar en democracia no deja de ser un engaño, una falacia. La atracción totalitaria no ha dejado ni dejará de estar presente en ciertos líderes de gobierno en América Latina. En el escenario político democrático quedan reliquias de la violencia original que permitió, según Freud, la creación del primer grupo humano propiamente dicho. El texto Tótem y Tabú da cuenta precisamente del pasaje de un régimen autoritario y absolutista ejercido por el poder férreo del padre primordial de la horda primitiva de los monos superiores descrita por Darwin, al establecimiento de una sociedad de semejantes en la que puedan coexistir posiciones y criterios diferentes, aunque en interés del bien común haya necesidad de ceder o de conceder en ciertas posiciones. Este pasaje, construcción teórica de Freud, basada en la muerte de un padre tiránico, habría permitido la emergencia de una democracia, acabando con el mito del todo poder de uno solo. Este hecho ficticio acompaña, sin embargo, como un fantasma las leyes simbólicas que determinan la convivencia humana. Antes de Tótem y Tabú, Freud ya establecía una serie homogénea de figuras de autoridad constituidas por el padre, por el rey, por el sistema político.
colocándose en una concepción de poder ya planteado en la República por Platón, quien plantea la existencia de una homogeneidad de poderes que comprende desde el padre de familia hasta el guardián de la República. Sin embargo, al contrario de Platón, Freud concibe la relación con el padre como muy conflictiva, como no homogénea, puesto que el padre incide, y de qué manera, en la economía psíquica del sujeto, vía, al menos, por la interdicción del incesto. El padre, representante de la autoridad y del poder, pasa entonces a ser amado y odiado al mismo tiempo. Se genera entonces desde muy temprano la discordancia fundamental en las relaciones del sujeto con el poder. Lo original de la tesis freudiana consiste en fundar la relación del sujeto con el padre, vale decir con el poder, no solo sobre el amor, sino, repito, también sobre el odio. La confluencia del amor y del odio sobre la misma persona están en el origen de una serie de metamorfosis de tales sentimientos que atan y desatan a los hombres en su vida social y en sus apegos políticos. La acción desmitificadora de la democracia puede albergar riesgos y dar paso a nuevas formas de totalitarismo, cuando, por ejemplo, en aras de un ideal de solución absoluta e integral y actuando al imperio de la ley, lo que insurge es el monstruo del autoritarismo. Tal fue el caso del nacionalsocialismo en Alemania. No hay por qué creer que con la simple convocatoria a supuestas tomas de conciencia o con la apelación a normas y valores universales inscritos en el ejercicio democrático se pueda contrarrestar la irrupción del monstruo, que no es otra cosa que la irrupción de ese resto que llamamos goce en psicoanálisis. El amo del poder pasa a ser detentador de un goce que le ha sido sustraído a los ciudadanos de un país, tal como lo hacía el padre primitivo freudiano. A los ciudadanos se les camotea el goce de sus libertades públicas de todo tipo, instalándose así una suerte de sufrimiento en el colectivo. Es por todo ello que se impone una suerte de examen permanente de la democracia, profundizarla, abrirla continuamente a la participación en la cosa pública, debatir temas concretos de actualidad. Se trata de introducir de manera permanente la puesta en acto del relato racional, transmisible y mediatizado por el libre juego de las instituciones, tal como es planteado por el psicoanalista y filósofo político de origen argentino Jorge Alemán en un texto que se llama Lacan, Heidegger. Se trata de introducir el cuestionamiento tanto sobre la urgencia de lo cotidiano como a la confrontación de lo que está por acaecer en el devenir del tiempo. Es lo que Derrida llama el qué hacer, que exige siempre el atravesamiento del umbral de los límites históricos en donde tal pregunta se puede formular. La política, más que una actividad humana en el sentido amplio del término, pareciera haberse limitado en la actualidad al ejercicio de una profesión. Se desconoce a qué horizonte puede apuntar su función, que no sea otra que la aspiración al poder. Los efectos que se pueden esperar de la política han sido arrebatados sobre todo por el registro de los mass media, de los medios de información y por la consideración de lo políticamente correcto. Nuestro país ha sido testigo, la mayor parte de las veces de forma muda, de cómo la política ha cedido el espacio que le es connatural. En nuestro país se impone que la política recupere la función y el espacio perdido, sin dejar de tomar en cuenta que su desempeño no puede ignorar la dimensión del goce en la experiencia humana. Así como el psicoanálisis de orientación lacaniana está pendiente del goce, nosotros desde nuestra posición
invitamos a los políticos a que tomen en cuenta la dimensión del goce, de cómo se presenta el goce, no solo en la masa, sino también en los que ejercen el poder. Es lo que se ha llamado muchas veces que el hombre político en el poder se vuelve un ebrio, un borracho de poder, y hay que estar muy atento a eso, porque no es otra cosa que la emergencia del goce en el ejercicio del poder. Desde el psicoanálisis nosotros exigimos, es una palabra muy grande, alertamos a los políticos en el ejercicio del poder para que tomen en cuenta al goce pulsional y a la existencia de un imposible de gobernar que existe en toda masa social. Era lo que tenía para decirles.